Hola a todos amigos, vamos a comenzar con el primer video de la serie de videotutoriales denominada Administración Básica de un VPS para Dummies, donde yo les voy a explicar los conceptos básicos y esenciales que ustedes necesitan conocer para poder administrar un servidor privado virtual. Cabe aclarar que primero lo vamos a hacer en un entorno seguro, es decir, en una máquina virtual, y posteriormente nos vamos a trasladar a un ambiente ya en producción a través de un servicio que nos pueda dar un proveedor de alojamiento de sitios web. Eh, Cabe aclarar que en esta serie de videos nosotros vamos a trabajar con una distribución basada en Debian, es decir, vamos a trabajar exactamente con la versión 6.0 del sistema operativo. Aquí les coloco el enlace donde la podemos descargar. Luego vamos a trabajar también con VirtualBox, que es un aplicativo que sirve para virtualización, donde nosotros pues vamos a instalar ahí la distribución para comenzar a probar. Y luego pues esta otra utilidad que les dejo aquí que se llama WinSCP. A lo mejor los que trabajen en Linux pues no la necesiten, están más acostumbrados a trabajar en la línea de comandos, pero las personas pues que estamos acostumbradas a usar el ambiente Windows nos va a ir bastante bien, ya que nos da una interfaz gráfica donde nosotros podemos ver toda la estructura de directorios, y pues a la hora de ejecutar también los comandos lo podemos hacer desde consola con un programa que trae también integrado que se llama PuTTY. Entonces vamos a descargar cada uno de los diferentes archivos y luego les voy a explicar cómo utilizarlos. En primer lugar, vamos a descargar la imagen de Debian. Si nosotros seguimos el enlace, pues se nos abrirá el sitio donde nosotros vamos a descargarlo. Cabe aclarar que tienen que tener bien claro si su microprocesador es de 32 o de 64 bits, ¿verdad? Conforme a eso, pues ustedes eligen la versión que dice AMD 64 si su procesador es de 64 bits, o pues si no, pueden elegir también la versión de 32 bits. No habría ningún problema si tienen un procesador de 64 bits que descarguen la versión de 32 bits, pues al final siempre se los va a correr, ¿verdad? Pero lo mejor es pues sacarle todo el provecho a nuestro microprocesador y descargar la versión correspondiente. Entonces en este caso yo solo utilicé el primer DVD, que es el que trae todo el sistema operativo. Los DVD del 2 al 8, como pueden ver, pues son bastante pesados, pesa casi 5 gigas cada uno. Entonces los demás son únicamente utilidades adicionales a las que ya nos da el sistema operativo. Entonces en todo caso solo vamos a utilizar la primera imagen. Entonces la guardan en su disco duro, pues dependiendo de su conexión ahí se va a demorar un par de minutos, ¿verdad? Luego pues yo ya la tengo ahí en mi disco duro, entonces ahí cada quien que la descargue. El VirtualBox de igual manera, ¿verdad? Hay que descargar la versión que corresponda a nuestro sistema operativo, dependiendo si usan Windows, Linux o Mac. De hecho también por eso les propuse esa otra alternativa, porque es multiplataforma. Entonces hay que descargar igual conforme a su sistema operativo que tengan. Luego pues igual yo ya la tengo instalada, entonces no explico el procedimiento porque es similar a cómo se instala cualquier aplicación en Windows. Y finalmente pues la aplicación, el WinSCP, es así, la vamos a descargar. La vamos a descargar y guardar en nuestro disco duro. Si ven pues no es muy pesada, pesa menos de 4 megas. Entonces al final pues vamos a comenzar el proceso de instalación. Aquí lo típico, darle a ejecutar. Esperamos a que cargue. Elegimos el idioma de instalación. Entonces aquí básicamente el proceso al inicio es darle siguiente. Luego pues yo siempre recomiendo la instalación personalizada para saber qué es lo que vamos a instalar. Aquí la carpeta donde se va a instalar. Luego cuáles van a ser todas las
eh, ad- adicionales que va a traer este programa. Si ven, aquí tiene estas dos programas, el PyAgent y el PuriAgent. Eso nos va a servir bastante para generar las claves. Posteriormente les voy a explicar para qué las vamos a utilizar. Entonces aquí le vamos a dar siguiente, luego siguiente aquí, y esperamos a que se instale. Bueno, aquí nos pide que cerremos las aplicaciones. En todo caso, aquí le vamos a dar que sí y esperamos a que comience la instalación. Bien, una vez ya teniendo todos los programas instalados, vamos a abrir el VirtualBox, ¿verdad? En este caso yo ya tenía previamente algunas imágenes, pero voy a crear una adicional, ¿verdad? En este caso, para crear simplemente le damos aquí en nuevo. Luego sale el asistente, vamos a elegir la distribución que vamos a utilizar, en este caso es Linux, ¿verdad? Y veamos si aparece Debian. Muchas veces no va a aparecer, entonces si no aparece, pues vamos a elegir aquí la última opción, otra distribución de Linux, y para identificarlo con un nombre le vamos a poner, por ejemplo, VPS en mi caso. Vamos a dar siguiente. Aquí le asignamos la cantidad de memoria que queremos, que puede ser, caso pues, desde 0 hasta la cantidad máxima que nosotros tengamos disponible físicamente en nuestra computadora. Para hacer un servidor básico, pues únicamente vamos a probar con 256 para ir probando ahí qué tal nos va. Y aparte que solamente vamos a usar la línea de comandos, así que no requiere demasiados recursos. A ver aquí en siguiente. Si queremos crear un disco duro virtual, le damos aquí en crear, luego le damos siguiente, y en este caso hay dos opciones, ¿verdad? Una que dice reservado dinámicamente y tamaño fijo. En el caso de tamaño fijo, lo que hace es crearnos un disco duro virtual con un tamaño ya predeterminado. Esta opción es un poquito más lenta porque crea todo el espacio, y conforme lo vamos utilizando, pues ya no se puede ir incrementando. En el caso de reservado dinámicamente, siempre nos da un tamaño máximo que nosotros asignamos, pero aquí nos da la opción de que si hay un espacio que no se va utilizando, es decir, conforme nosotros vamos instalando los aplicativos, va ocupando más espacio, entonces así se va incrementando el tamaño del disco duro virtual hasta que llegue al tamaño máximo asignado. Entonces, en este caso, pues vamos a comenzar, y yo le voy a dar aquí nada más con probar con 2 gigas nada más. Entonces luego pues ya se creó la máquina virtual, y para comenzar la instalación vamos a necesitar cargar la imagen ISO de nuestro sistema. Entonces nos vamos aquí a configuración, luego nos vamos a almacenamiento, y aquí aparece un disco, ¿verdad? Como que fuera un disco físico. Aquí vamos a elegir la imagen de nuestra distribución, ¿verdad? En este caso ya la tenía cargada, ustedes ahí la buscan en su disco duro. Se le damos a aceptar y iniciar, que sería como el proceso de encender físicamente nuestra máquina, ¿verdad? Entonces vemos que ahí aparece ya la ventana del VirtualBox. Aquí nos aparece la opción. En este caso la parte gráfica no la necesitamos. Recordemos que cuando administramos un VPS aquí no se utiliza, ¿verdad? Entonces lo mejor es instalar vía comandos nada más, para que nos vayamos acostumbrando. Saber que no es muy complicado después de todo. Luego aquí elegimos el idioma de instalación, como si está el español. Aquí lo vemos. Luego aquí elegimos el país, ¿verdad? Luego aquí el tipo de teclado a utilizar. Vamos aquí, caso latinoamericano. Aquí va a comenzar a cargar una serie de archivos. Esperamos a que termine. Entonces aquí nos pide el nombre de la máquina, ¿verdad? Que sería el nombre de nuestro host. Aquí nosotros, para identificarlo, si lo vamos a conectar a la red, entonces sería el nombre del host, ¿verdad? Le vamos a poner aquí, ejemplo, VPS. Luego damos en continuar.
En el caso del nombre del dominio, esto ya sería si estuviese conectado ya, por ejemplo, en una intranet o para salir de internet. En este caso, pues le voy a dejar bps.local, solo que en minúscula. Luego vamos y le damos en continuar. Y aquí hay algo bien importante que nos dice que se necesita definir una clave para el superusuario. Para los que no estén muy familiarizados con los términos, sería como el administrador en Windows, ¿verdad? Solo que en Linux, pues por seguridad el root no se utiliza. Es decir, siempre a la hora de iniciar sesión, siempre entramos con un usuario con menos privilegio, pero de necesitar el superusuario, pues aquí es donde hay que definir. El usuario pues es root y la clave la que definamos aquí. Entonces, cuando se administra un VPS, esto es bien importante porque muchas de las tareas necesitan tener o bien la clave de root o bien loguearse como root. Entonces aquí vamos a definir la contraseña. Continuar, luego nos vuelve a pedir la contraseña, la ingresamos, le damos en continuar. Y aquí esto es lo que les mencionaba. Aquí en este caso dice se creará una cuenta de usuario para que la use en vez de la cuenta de superusuario en sus tareas que no sean administrativas. Es decir, cuando nosotros iniciemos sesión, podemos hacerlo con esta cuenta y de requerir, pues, eh, ya por ejemplo a la hora de instalar una paquetería, entonces ya nos va a pedir la clave de superusuario, ¿verdad? Entonces, para las demás tareas, lo más recomendable es usar las credenciales que no sean de superusuario. Entonces aquí vamos a definir un usuario, ¿verdad? Y aquí también vamos a colocar el mismo nombre, ¿verdad? Luego la contraseña en este caso no tiene que ser igual a la de root, ¿verdad? Nada más aclarando. Por cuestiones de seguridad pues no deben ser iguales. Luego le damos en continuar y esperamos ahí que se configure. Nos va a aparecer luego otra ventana. En este caso aquí nos dice si queremos utilizar todo el disco duro, le vamos a dar enter. Luego aquí nos dice el tamaño del disco duro, ¿verdad? El que hemos definido anteriormente. Pueden ver aquí que es 2.1 gigas. Entonces aquí le vamos a dar la opción ya predeterminada. Luego aquí vamos a dar en enter nuevamente. Luego dice si desea escribir los cambios, vean que por cuestión aquí de que uno lea todo, aparece no marcada por defecto. Entonces lo llevamos hasta aquí, le damos enter y luego pues esperamos un momento a que termine de instalar el sistema operativo. Usualmente pues puede demorar unos 15-20 minutos, pero vamos a ver que ya después es completamente funcional. Bien, aquí hemos llegado a esta opción donde después de instalar nos pregunta si queremos analizar otro DVD, es decir, les mencionaba que habían más de 2 DVD, ¿verdad? Eran 8. Entonces si queremos instalar completamente Debian, pues ahí nos va a preguntar. En este caso, como solo es el sistema base el que vamos a instalar, pues le vamos a dar que no. Luego aquí nos pregunta, en este caso, si deseamos utilizar una réplica de red. Entonces en este caso le vamos a dar que no. Luego pues ahí se termina de configurar algunos archivos que hacen falta. Entonces en todo lo que se instala nada más pues explicarles que hemos utilizado Debian por ser una de las distribuciones más sencillas. De hecho, cuando uno va a adquirir un plan de alojamiento, ¿verdad? En un VPS puede elegir diferentes distribuciones, inclusive Windows. Pues Windows no se lo recomiendo por el hecho de, pues aparte de ser más caro, ¿verdad? Por ser un sistema con licenciamiento, y además pues que requiere de más recursos en muchos casos. En cambio pues las distribuciones de Linux, como son basadas en línea de comandos, no tienen nada de parte gráfica cuando se trata de un servicio VPS. Entonces es aunque muy más complicado de manejar al principio, ¿verdad? Pero a la larga pues es mucho más estable y seguro, quizás de hecho.
caso pues podría ser Debian o CentOS. En el caso de CentOS pues yo la he probado y la verdad me ha complicado un poquito más. Hay algunas cuestiones que sinceramente todavía no las he logrado comprender, y de hecho pues a diferencia de Debian, en el caso de CentOS trae todo, digamos, bloqueado por defecto. Entonces lo que uno debe hacer al inicio es abrir esas posibilidades, y en el caso de Debian pues como al contrario, ¿verdad? Trae todo eh, desbloqueado, digámoslo así, por defecto. No quiere decir que sea menos seguro, pero sí tiene que saber uno por lo menos configurar y saber algunas cuestiones básicas, que son las que yo les voy a enseñar en esta serie de videos. Entonces, para no complicarnos, pues elegí Debian. Entonces, a la larga, si ustedes quieren cambiar a CentOS, pues también pueden hacerlo fácilmente. Los comandos en el fondo son casi similares, solamente algunos, como por ejemplo para instalar paquetes, que sí son, difiere el comando, pero al final es prácticamente lo mismo lo que se puede hacer con las dos distribuciones. Entonces, nada más esa explicación. Luego vamos a ir viendo que al inicio puede parecer un poco complicado administrar un VPS, pero ya cuando uno toma práctica y después de haber arruinado un par de cosas, ya es un poco más fácil. Entonces, quiero compartirles aquí la experiencia que yo he tenido para que les sea más fácil. Bien, aquí vemos que ya nos apareció otro mensaje. En este caso pues vamos a darle aquí enter. Si bien este otro proceso, bueno, aquí vemos que ya está casi instalando, nos pregunta qué es lo que queremos instalar. Vamos a darle aquí, vamos a seleccionar. En este caso no elegí ninguno para que nosotros lo hagamos todo desde cero. Puede ser que eh, a lo mejor cuando ustedes contraten el servicio solo les den ya instalado el sistema operativo y a lo mejor no traigan ni siquiera el Apache ni el PHP, ¿verdad? Que son cosas esenciales cuando uno tiene un sitio web. Entonces ahí yo se lo voy a ir explicando poco a poco. Ahorita nada más les estoy explicando cómo hacer la instalación básica para que ustedes puedan hacerlo en su casa tranquilamente. Y luego pues ya vamos a ir viendo en los demás videos cómo instalar todo lo demás. Aquí nos pregunta algo sobre el group, ¿verdad? Que es básicamente como un menú que aparece cuando nosotros tenemos varios sistemas operativos en el mismo disco duro, y ahí nos permite elegir cuál sistema arrancar. En este caso, pues como solo estamos trabajando con Debian en esta máquina virtual, damos aquí aceptar. Luego después de eso, pues esperamos unos momentos más. Aquí en este caso pues ya nos dice que terminó la instalación y nos dice que hay que extraer el CD, ¿verdad? En este caso pues lo vamos a quitar virtualmente, por decirlo de una manera. En este caso tendría que aparecer aquí deseleccionado, ¿verdad? Si lo tienen seleccionado pues lo desmarcan y tranquilamente le damos continuar y vamos a ver que ya está reiniciando y nuevamente pues ya va cargando, y aquí sí, ¿verdad? Ya nos permite elegir nuestro. Bien, entonces elegimos aquí, ¿verdad? El sistema operativo, damos enter, esperamos a que cargue, puede demorar ahí un par de segundos y aquí ya nos aparece el nombre de nuestro host, ¿verdad? El que le pusimos VPS. Va a pedir el login, en este caso vamos a entrar como root, ¿verdad? Y en este caso vamos a escribir el password. Entonces por seguridad casi siempre es mejor entrar con las otras credenciales, ¿verdad? El usuario que creamos después de definir la clave de root, pero vamos a entrar en este caso como root solamente para que verifiquemos. Y como ven pues aquí ya estamos en la terminal ya logueados como root, aparece al lado izquierdo. Y vamos entonces a terminar con esto el video tutorial, no sin antes enseñarle un comando básico, que en este caso es como apagar nuestro sistema, ¿verdad? Observemos, es power off, ahí lo pueden anotar, y ya con eso estamos apagando nuestro sistema operativo.
Bien, entonces eso sería todo por el día de ahora.